Bien, qué interesante el reportaje sobre cristianismo y uso de redes. Hoy nosotros traemos la segunda parte de este programa junto al pastor Jorge Duarte, pastor principal de Congregación Cristiana Puerta Abierta, con quien hoy vamos a conversar sobre cristianismo y la inteligencia artificial. Hoy se le llama IA, inteligencia artificial, o AI, Artificial Intelligence, para Estados Unidos. Comenzamos este programa dándole un saludo a todas las personas que vieron ya la primera parte y que hoy se han conectado para verla. Pero si tú estás viendo por primera vez, estás viendo esta segunda parte, escúchala completa, porque sabemos que después tú vas a ir a la primera para escuchar este panorama completo sobre estos temas de redes sociales y de comunicación. Bienvenido, Pastor Jorge Duarte. Muchas gracias, Juan, nueva vez por invitarme, y el programa anterior creo que creó expectativas que ahora entonces en esta segunda parte yo creo que vamos a tratar un tema que está de mucha actualidad en la boca de todo el mundo hoy, hablando de inteligencia artificial y obviamente aplicándolo a nuestra fe. ¿Qué es inteligencia artificial y cómo funciona? Yo creo que ese es el primer punto, porque el saber cómo funciona nos abre puertas para nosotros poder determinar qué tanto o qué no debemos usarla. La inteligencia artificial no es más que una herramienta creada por el hombre y consta de 3 pilares fundamentales, y esto sí que debe de ser básico que lo entendamos. Primero, muchos datos para procesar. La base de la inteligencia artificial está en la cantidad de datos que tengamos disponible para procesar. Número 2, necesitamos instrucciones matemáticas o algoritmos, que ya hicimos referencia en el programa anterior, que son los que le dicen a la máquina cómo procesar esa data. Y número 3, se necesita una gran capacidad de dispositivos hardware. Es decir, hoy en día la inteligencia artificial ha hecho que aumenten los precios de las memorias, de los dispositivos de almacenamiento, porque se necesitan grandes servidores con gran capacidad de procesamiento, con gran cantidad de memoria y con gran espacio para procesar esto. Incluso el enfriamiento de estos sistemas consume energía. Realmente, en términos de hardware, se requiere una gran capacidad para el manejo de inteligencia artificial. Pero quiero repetir 3 pilares: data que procesar, instrucciones sobre cómo procesarlo y el hardware que procesa esa información componen entonces este sistema de inteligencia artificial. Yo sé que muchos oyentes quieren saber cuál es la diferencia entre hardware, software. Bueno, el software es y los programas fuentes. Sí. El software son los programas que le dicen a la máquina qué hacer y cómo actuar. El programa fuente es el programa básico, ¿verdad? Para el funcionamiento del hardware. Y el hardware es la parte física, es la máquina en sí. Lo que pasa es que la máquina por sí misma no es capaz de hacer nada sin el software. Es como nosotros tenemos un cuerpo, pero tenemos un cerebro que gobierna y que nuestros pensamientos le dicen qué hacer. Y esa es básicamente la diferencia. ¿Y las apps? Las aplicaciones entonces son, dentro de ese software, son digamos que instrucciones específicas para hacer cosas específicas. Esas son las aplicaciones. Es, creo, la forma más sencilla de poderla definir. Ok, entonces cuando hablamos de inteligencia artificial y de este paquete que es necesario para la inteligencia artificial, ¿puede la inteligencia artificial trabajar sola? Todavía no. Pero se está trabajando para eso. De hecho, el próximo nivel de inteligencia artificial, y no quisiera como entrarme ahí todavía porque está en desarrollo, es que la inteligencia artificial puede interpretar las emociones y los sentimientos. Ese es un nivel ya mucho más profundo. Pero hoy en día, estas inteligencias artificiales generativas y regenerativas que tenemos, lo que pueden es procesar la data.
Por eso es que es tan importante conocer los tres pilares, porque cuando nosotros, yo veo que hoy en día las generaciones que usan inteligencia artificial dan como por bueno y válido todo lo que ella les dice. Pero si nosotros entendemos que las respuestas que nos dan las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial vienen de toda la data disponible, entendemos que habrá data que es mentira, data que es incierta, data que es imprecisa y que con mala intención también está puesta allí, o simplemente data que no se relaciona con tu cultura o con tu fe. Entonces, cuando tú le preguntas algo, tú tienes que poder delimitar adecuadamente de dónde va a obtener la data para la respuesta a fin de que sea coherente con lo que nosotros vivimos y el contexto cultural y de fe que nosotros tenemos. En una ocasión yo escuché que había un político que no se había casado y le hice la pregunta y me respondió que sí se había casado con otra mujer política. Y yo me quedé sospechoso de si eso era verdad o mentira. Déjame averiguar. Y al final terminé averiguando que era mentira. Es así. Entonces, ¿cómo manejar la IA de manera que la información que yo recibo, yo sepa que es una información cierta? Por eso es que la interacción humana, y yo escucho tanto decir que la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano, la interacción humana siempre va a ser necesaria, porque hay una capacidad de discernir que la Biblia habla, ¿verdad? De examinarlo todo, retener lo bueno, y que el Espíritu Santo te da la que habilidad. Viene de lo alto. Sí, y tenemos que ser pronto, ¿verdad?, para nosotros escuchar, pero tenemos que ser lento para reenviar. Siempre nosotros tenemos que ir y confirmar todos los datos que recibimos a través de esta inteligencia artificial, porque como tú dices, está siendo entrenada. Yo mismo he tenido interacciones recientes en proyectos que he estado manejando y que me ha asistido, porque es una buena herramienta. Yo no estoy aquí de ninguna manera satanizándola, pero tú tienes que saber darle las instrucciones, los famosos prompts, para que ella use las fuentes correctas y que la información que ella te comparta esté validada. Y de hecho, interactuando con ella, bueno, uno dice ella como si fuera una persona, pero con la inteligencia artificial me he dado cuenta, como tú dices, de que me ha dado respuestas incorrectas. Yo le digo, no, verifica esto en tal fuente. Y entonces, sí, tienes razón. Y tal cosa, porque lo que hace es simplemente usar el hardware para con su algoritmo ir y buscar la data, como iniciamos esta conversación. Y tenemos que saberle decir en dónde va a buscar la data. Y para eso vamos a usar fuentes confiables. Y puede ser usada la IA en términos de fe, para la vida cristiana, para la predicación del evangelio, para la preparación de prédica. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, es una gran herramienta y yo creo que sí. De hecho, Juan, te comparto que anoche estaba buscando información y me sorprendió que según las estadísticas de Barna, desde el 2024 a ahora 2026, ha cambiado el porcentaje de pastores que dice utilizar inteligencia artificial como herramienta para la iglesia. De hecho, pasó de un 12% en el 2024 a un 24% en el 2026. Se ha duplicado el uso de la inteligencia artificial. Ahora, sí tendríamos que hablar de ética. Yo sé que más adelante eso está como un punto a tratar, porque yo creo que como en el libro de los Hechos, los apóstoles se dieron cuenta de que habían cosas que le quitaban tiempo de ocuparse a ellos de lo importante que era en la predicación de la palabra y del evangelio, y eligieron hombres fieles que se iban a encargar de esos asuntos. Ahí surge el ministerio de los diáconos, ¿verdad? Exacto. Para las mesas, las viudas, los huérfanos, atender esas cosas. Y es lo mismo que pasa hoy en día con la inteligencia artificial. Puede maximizar y eficientizar los procesos y el tiempo para lluvia de ideas, para extracción de preguntas y respuestas, para organización de estructuras. Hay muchas cosas en que podemos utilizar la inteligencia artificial para el manejo de membresía, para poder dar un seguimiento pastoral a quienes han faltado a la iglesia y por qué, si están enfermos, si no. O sea, puede abrir un sinnúmero de experiencias
favorables al manejo de la iglesia, la inteligencia artificial. Ahora, hay otras áreas donde el uso de ella ya tendría una tonalidad más gris, porque, por ejemplo, yo pudiera darle un texto de la Biblia y decirle que me haga un bosquejo para un mensaje, pero entonces, ¿dónde está la inspiración divina en eso? Tú vas a dejar que algo superficial, instruido por algoritmos humanos, sea quien inspire la fe de tu congregación. No lo creo. Yo creo que el orar, el ayunar, el pasar tiempo con Dios, el pedirle a Dios dirección, nunca va a ser sustituido por ninguna inteligencia artificial. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Sí, la inteligencia artificial tiene muchas aristas y una de ellas es el uso de las aplicaciones utilizando inteligencia artificial. ¿Puede explicarnos algo sobre eso? Sí, claro. Casi todas las aplicaciones ahora están incorporando, es lo que está de moda, están incorporando inteligencia artificial. Claro, cada una dependiendo del área de expertise de esa aplicación. Me explico, pues yo sé que eso quizás sonó un poquito técnico, pero lo voy a explicar de una manera llana. El que diseña. Entonces ahora tenemos aplicaciones con inteligencia artificial donde tú no necesitas ser un diseñador. Antes, utilizar Photoshop, por ejemplo, que es una herramienta muy común y genérica de diseño, requería conocimiento de esa aplicación, pero hoy en día tú tomas alguna de estas inteligencias artificiales regenerativas y tú le dices, diséñame un flyer con mi foto, le da la foto, para una actividad de tal fecha, con tonos de tales colores, y te va a hacer un diseño. Obviamente que igual la creatividad de un ser humano todavía sobrepasa, pero para el común denominador de todo lo que hacemos, pasan, son diseños muy buenos. Y de igual manera eso se aplica a todo tipo de aplicación, aplicaciones de cocina, para las recetas, aplicaciones de fe, porque por ejemplo, una cosa son las presentaciones de los mensajes. Antes los pastores podíamos tener un bosquejo excelente, pero no éramos muy diestros en el manejo de PowerPoint para presentarlo de una manera llamativa, pero hoy tú le dices a cualquiera de estas aplicaciones, con este bosquejo, y esa sí es una aplicación que yo considero propia, genérame una presentación llamativa que mantenga a la audiencia interesada en el tema que estamos tratando. O sea, ¿y cómo la gente sabe cuando algo es de inteligencia artificial y cuando no? Si tú ves un video y que te parece el presidente de Estados Unidos hablando, sí, pero tú te das cuenta que el mensaje que él está diciendo no viene de él. ¿Cómo puede uno discernir cuándo es AI y cuándo no? Una manera es buscando las fuentes oficiales. Ninguna comparecencia pública del presidente de Estados Unidos va a estar fuera de las páginas correctas como la Casa Blanca o la cuenta del presidente. Vas a la cuenta oficial y puedes ver si realmente se posteó eso. Como digo, es importante las fuentes. Ahora, me da mucha risa porque el otro día estaban criticando a una universidad que no permite que sus estudiantes utilicen inteligencia artificial en sus trabajos. Pero la manera en que ellos lo pueden determinar es usando inteligencia artificial. Y entonces decían, tú estás... Es como en los tiempos nuestros, el rincón del vago. Entonces ellos usan inteligencia artificial para determinar si sus estudiantes están usando inteligencia artificial o no, discriminar. Pero es así, es la realidad de hoy en día, Juan. Nosotros tenemos estas herramientas que unos la van a usar para el mal, otros la vamos a usar para bendecir. Y tenemos nosotros que ser cuidadosos con saber determinar cuál sí y cuál no. Respecto a este punto, hemos llegado a lo central que hemos querido transmitir. ¿Cómo y cuándo nosotros utilizar la inteligencia artificial de manera correcta? Y ese es el punto de ética, ¿verdad, Juan? Del que hablábamos. Yo creo que todo lo que pueda ayudarte a eficientizar el propósito de Dios en tu vida es una herramienta que tú puedes usar. Recordemos el caso de Gigi Ávila, que llamó a la televisión la caja del diablo y terminó siendo uno de los mayores teleevangelistas porque se dio cuenta que era una herramienta... Propietario de canales de televisión. Claro, no, y yo creo que uno de los más reconocidos latinoamericanos teleevangelistas. Entonces se dio cuenta
que eso que en su momento le creaba cierto miedo, cierto temor, porque los cambios siempre traen temor, se podía convertir en una herramienta para llevar el mensaje. Ahora, ¿qué no se debe sustituir? No se debe sustituir aquello que va relacionado a la relación. Nosotros podemos usar las redes, podemos usar la inteligencia artificial, pero eso no puede sustituir lo relacional del mensaje que tenemos. Todo se sustenta en una relación vertical con Dios y en una relación horizontal con aquellos que nos rodean. Si nosotros fomentamos eso, cualquier herramienta que utilicemos va a ser favorable. De hecho, recuerda, la palabra de Dios eran rollos antes. Primero oral. Y había que memorizarla para poder, generación en generación, para poder compartirla. Luego tenían los rollos, gracias a la creación del papiro y las generaciones de esa época. Pero hoy en día nosotros tenemos un libro. La imprenta evolucionó de tradición a papiro y de ahí a impresión. Y hoy en día la tenemos de manera digital. Pero hay algunas personas que dicen, no, la Biblia digital, eso no... Es que entonces la Biblia tampoco en libro, porque eso fue fruto de la imprenta que en Alemania fue diseñada. Entonces, ¿qué vamos a volver? ¿Al papiro o a lo oral? No. Tenemos que hacer uso de las herramientas que están disponibles. Yo a los muchachos les digo, traigan su Biblia, enciendan su Biblia. No importa. Ahora lean el contenido que está en ella, porque el contenido que está en ella va a transformar sus vidas. Si le preguntáramos hoy al apóstol Pablo sobre cómo usar o no las redes, quizás nos respondiera, examínalo todo y quédate con lo bueno. Es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Vemos en el accionar de Pablo que usó todos los medios que eran necesarios, y de hecho, recuerda cuando querían venir a judaizar a los gentiles, Pablo se levantó y dijo, esto no se trata de cultura, esto se trata de un mensaje que transforma. Y hoy en día nosotros tenemos que hacer lo mismo. No. Esas tradiciones que quieren, porque tú aprendiste que era de esa manera, hoy que los muchachos usen todas las herramientas que están a su alcance. Que usen lo que sea, pero que el evangelio sea predicado. Ahora, y llegue. Lo que no pueden cambiar ni siquiera una tilde del contenido de esas palabras, ¿verdad? Porque la palabra es perfecta y transforma el alma. Es decir, que la palabra del Señor es el fundamento. Es así. Y eso es lo que no cambia. Pero la forma sí tiene que ser cambiante. Así es. Las redes han transformado la vida de las nuevas generaciones. ¿Qué podemos aportarle a las nuevas generaciones? Tú que eres parte de una generación en transición, de cómo enfocarse en el uso de las redes, siempre conservando los principios y los valores cristianos. Es así, llevando un mensaje de integridad. Saben, estas generaciones valoran la integridad. Incluso los malos ejemplos que ven en las redes, ellos los siguen porque dicen, así como se muestra en las redes, así mismo es fuera de las redes. Y yo te pregunto, Juan, ¿quién puede mostrar un mensaje o una vida de integridad mejor? ¿Aquellos que no conocen al Señor o nosotros que le conocemos? Que sabemos que Él es un Dios omnipresente, que donde quiera que vamos y en todo lo que hacemos y hablamos, Dios está ahí, está escuchando. Nosotros podemos transmitirle a ellos un mensaje de integridad a través del TikTok, del Instagram, del Facebook, donde quiera que vayamos, que seamos la misma persona y que hagamos y creamos en la misma cosa. A mí me ha sorprendido ver cómo estas nuevas generaciones, que uno dice, bueno, con tantas redes y tanta virtualidad, van a rechazar las relaciones. Pero yo veo que hoy en día ellos están buscando de todo corazón relaciones sinceras. Lo veo con mis jóvenes. Yo el otro día tuve la oportunidad de ir y ministrar con ellos e hicimos un culto de preguntas y respuestas difíciles con tu pastor. Y yo estuve 2 sábados con ellos respondiendo todas sus preguntas. Y ellos estaban felices. Y me rellenaron con preguntas muy difíciles. Pero el Señor me dio la gracia y pude contestar. Y ellos, después de ahí, me escriben y se sienten como... ¿Te sentías como en un paredón? No, para nada. Me sentía que eran, de verdad, dudas reales que el mundo allá afuera les está presentando y que quizás yo en mis mensajes no las estaba contestando. Y ahora veo que se acercan a mí y me dicen, pastor, esto, y que tienen confianza. Y yo creo que nosotros podemos ir y ser quienes somos en las redes
y ellos van a valorar eso y van a recibir el mensaje. Ahora ya casi todo es público porque las redes ya no ocultan nada. Entonces la fe tiene que ser predicada, es decir, que ya la película de los cristianos light ya no tiene vigencia, ¿verdad? Así es, no, nosotros tenemos que ser cristianos verdaderos donde quiera que estamos. Donde quiera, y además saber que el Espíritu Santo está vivo y está en todo lugar y en todo tiempo. Así es. Bueno, pues este tema que nosotros hemos tratado hoy de inteligencia artificial, yo creo que es un tema, primero, de mucho interés para la gente en términos de futuro, porque gran parte del futuro de la humanidad descansa en el uso de la inteligencia artificial, porque esto puede cambiar la forma de vida de la gente. Así es. De lo que se trata es de darle el uso correcto éticamente, y como personas de fe, nosotros siempre fundamentarnos en los valores que promovió Jesucristo en nosotros. La inteligencia artificial ahora aplicada para términos de la fe, el uso correcto para la predicación del evangelio, ¿qué podemos nosotros hacer con ella? No solamente para púlpitos, sino para darle un uso más amplio con la gente. Todas las áreas de la iglesia pueden ser eficientizadas a través del uso de inteligencia artificial. Yo te hablaba, por ejemplo, del área de membresía. Juan, ¿tú sabes lo importante que es para un pastor conocer la asistencia, los hermanos que faltan, las finanzas? Sin embargo, todo eso, primero, no somos expertos en cada una de esas áreas. Y segundo, requiere tanto tiempo que no tendríamos tiempo entonces para orar, para ayunar y para buscar el rostro de Dios en oración. La inteligencia artificial puede flexibilizar y eficientizar todos esos procesos, el manejo de membresía, el manejo de finanzas. Y nosotros solamente tenemos que asistirnos de personas que manejen, nuestros jóvenes. Ni siquiera tienen que ser expertos pagados. Nuestros jóvenes manejan hoy diferentes plataformas de inteligencia artificial que van a permitirnos hacer un uso genérico, porque me gustó lo que dice, no solo aplicado al púlpito, que también en el púlpito, como dije, podemos para las presentaciones, para preguntas y respuestas, para muchísimas áreas. La inteligencia artificial está ahora mismo en un punto de crecimiento, o sea, estos son los pininos de la inteligencia artificial. Lo que se va a lograr con ella, de verdad que va a transformar cómo el mundo maneja. Por la gran cantidad y estaría bien desde el punto de vista ético, aquellas personas que todo lo tienen que confirmar con inteligencia artificial, reciben una información, espérate, déjame ver a ver si es verdad. Pero parece que tú has hablado con alguno de mis jóvenes, porque hoy en día, teniendo conversaciones con ellos, yo le digo tal cosa y me dicen, sí, la inteligencia artificial dice que es así. Digo yo, ¿cómo así? Yo te lo dije, es así. Pero claro, es que el problema es que tenemos que saber que no toda la data a la que tiene acceso la inteligencia artificial es una data que es coherente con la verdad y con nuestros valores. Y por tanto, tenemos que aprender a saber que la fuente de todo conocimiento para nosotros es la Biblia, es la palabra de Dios. Y en ella debemos cimentarnos. Pero sí podemos usar la herramienta, la inteligencia artificial como una herramienta. Ahora, no darle el lugar de Dios, porque es que a veces yo creo que creen que la palabra de la inteligencia artificial es palabra de Dios y no es así. Wow, hemos llegado ya al término de este espacio, este programa, y qué contento me siento de haber compartido estos temas que son de tanta actualidad, y además traer una palabra de motivación, de esperanza para aquellos que ven todo como un mundo perdido, donde podemos utilizar herramientas nuevas que muchas veces son satanizadas como mecanismo para transformación de la gente. Gracias, Pastor Jorge, por este tiempo. Muy agradecido de este excelente programa, y yo sé que muchas personas hoy, al escuchar este espacio, van a estar agradecidos
de lo que hemos nosotros preparado para ellos. Muchas gracias a ti por invitarme, el honor ha sido todo mío y la intención de nuestro corazón es no motivar a la gente a usar la inteligencia artificial, aunque es una herramienta que deben utilizar, es motivarla a usar todo lo que se pone delante de ellos para la gloria de Dios, que Él sea glorificado. Ese es el objetivo de nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Amén.